En el caso 7, este es un caso más aplicado a física, pero está muy bueno porque cómo podemos aplicar el concepto. Fíjense, el enunciado del problema dice que hay una abeja que recorre una curva que es la intersección de estas dos, ¿sí? De esta curva que vemos acá y el plano x igual a 1, ¿no? Entonces la idea es que en este punto, en el 1 menos 2, 5, ¿sí? Sigue a lo largo de la recta tangente en el sentido de las y crecientes. Entonces la idea sería, dice, ¿en qué punto la abeja cruza al plano y igual a 1? ¿No? Entonces esto como para entender un poco qué es lo que sucede ahí. Entonces, fíjense lo siguiente, nosotros decimos, bueno, dice la recta tangente en el sentido de las y crecientes, con lo cual, sentido de y crecientes quiere decir que nosotros vamos a tener que movernos, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, más allá de que podamos sacar la recta tangente, ¿sí? Ese vector director de la recta tangente puede tener dos orientaciones, ¿ok? Entonces, la idea sería decir, bueno, ¿cuál de las dos orientaciones corresponde a la y tangente? Recuerden que esto es una curva, más allá de la intersección de dos superficies. No es, por ejemplo, cuando uno tiene un plano tangente que puede moverse en una derivada direccional, sino que es nada más una aclaración de a dónde va ese punto. Entonces, la idea acá sería, bueno, primero parametricemos la recta intersección de las dos, para después, en base a eso, reduciendo obviamente la curva en una sola variable, ahí sacamos el vector tangente como función y vemos qué es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, partiendo de la base que C va a ser la intersección de la superficie 1 con la superficie S2, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, esto es un plano, acá ya el plano x igual a 1 ya dice cuánto vale la variable x, así que directamente ahí tenemos el problema resuelto. Podríamos, por ejemplo, reemplazar esto en esta curva, en esta superficie, lo cual vamos a tener z es igual a 1 a la cuarta, más 1 por i al cubo, más 12, con lo cual vamos a llegar a que z, en este caso nos va a quedar i al cubo más 13. Entonces fíjense, z es una función de i es una variable libre porque no tenemos datos, y x ya está definido como x igual a 1, por ende c en función de i, ¿sí? Acá en este caso nos va a quedar 1, z que va a quedar como i al cubo más 13, y i en este caso va a quedar libre. Entonces en función de t, c en función de t, en este caso lo que nos va a quedar es 1t y t al cubo más 13. Bueno, acto seguido decimos, bueno, ¿cuál es la recta tangente? Entonces vamos a tener la recta tangente a c de t en un t sub 0, esto nos va a quedar, ¿no? Dos puntos acá pues no es una igualdad. Una constante k, que es un número real por un vector director, más el punto x sub 0, ¿sí? Que corresponde a ese valor de t sub 0 con el cual reemplazamos la función original. Entonces en este caso vamos a tener que b va a ser la derivada de c en función de t, ¿sí? En un punto t sub 0. En este caso el punto que nos piden es este, el 1 menos 2, 5. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero la función, esto nos va a quedar 0, 1, que es la función polinómica, y 3t cuadrado. Entonces, esto recuerden, ¿cuál es el valor de t que en este caso nos da el 1 menos 2, 5? Fíjense, 1 es igual a 1, perfecto para la primera coordenada. Después, t es igual a menos 2, que eso es lo que sacamos de la segunda. Vamos a ver si esto funciona también en la tercera. Esto nos va a quedar menos 2 al cubo más 13. Esto nos va a quedar 5. Menos 2 al cubo es menos 8. Más 13, esto es igual a 5, con lo cual corroboramos que esto está ok. Entonces, t igual a menos 2 es el valor de t que hace que la curva pase por el punto mencionado en el enunciado. Entonces ahora directamente reemplazamos b en función de t igual a menos 2. Esto nos va a quedar 0, 1 y 3 por menos 2 al cuadrado es 3 por 4, que es 12. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos. Y el punto en cuestión es este mismo. Entonces, en definitiva, la tangente a la curva C en función de t, en el test t igual a menos 2, nos va a quedar, ¿no? Como k, acá perdón, me olvidé poner k, es un número real cualquiera, k, ¿sí? Por el vector que en este caso es el 0, 1, 12, más el punto que en este caso es el 1, menos 2, 5. Y con eso lo dejamos expresado. Pero fíjense, dice acá que tiene que ser en dirección de las y crecientes, con lo cual la idea sería, bueno, nosotros este vector director, sí, digamos, apunta en ese sentido, ¿sí? La idea dice, después en qué punto la abeja cruza el plano i igual a 1. Entonces, para i igual a 1, ¿sí? La idea sería tratar de ver en este vector, digamos,
este que sería la recta tangente, ¿sí? Pensémoslo de esta forma. En este caso, acá lo que deberíamos decir es, bueno, si pasa de esta curva a pasarse en la recta tangente, también si lo pensamos como una curva en función de k, vamos a pensarlo de esta forma. La recta tangente vamos a llamarla lambda en función de k para darle una nomenclatura, así que es distinta, es una curva distinta de lo que vimos al principio, que en este caso nos va a quedar 0 más 1, que es 1, es una variable constante, perdón, k menos 2 y 12k más 5. ¿Sí? Acá estamos en la dirección de las y crecientes porque esto es una función lineal donde iba creciendo permanentemente por el valor de k. Entonces, la idea acá es cuál es el k tal que i va a valer 1, cuando se encuentra con ese 1, con el plano i igual a 1. Entonces ponemos k menos 2 es igual a 1, con lo cual k menos 2 más 2 en ambos lados, esto nos va a quedar que k va a ser igual a 3. Entonces, en el punto donde k es igual a 3, fíjense, en este caso, para esta curva en función de 3, esto nos va a quedar 1, 3 menos 2 que es 1, que es lo que justamente queremos buscar, y en este caso nos va a quedar 12 por 3, que en este caso es 36, más 5 que va a ser 41. Si los cálculos están bien hechos, ese sería el punto, sí, que una vez que retoma esa curva, donde pasa la función. Bien, acá en el caso B, la idea es la siguiente. Vamos a tener una partícula que se mueve en el plano con estas ecuaciones. La idea es, esto es posición en función del tiempo, ¿sí? Acá t perteneciendo a los reales con valores positivos y negativos, ¿sí? No, más que nada es eso. La idea es calcular la velocidad, la aceleración y ver cuáles son los puntos donde los valores máximos de los módulos de velocidad y aceleración son posibles. Entonces, como cuenta sugerida, la idea sería primero calcular, ¿sí?, el vector velocidad, en este caso es la derivada de este vector, con lo cual, fíjense, derivamos este vector en función del tiempo, ¿sí? Esto lo que nos va a quedar es 1 menos coseno de t, y en la segunda parte nos va a quedar 0 menos seno, con lo cual queda seno positivo. Y después lo mismo para la aceleración como vector, que es la derivada del vector velocidad en función del tiempo. Esto por definición, si no hay demasiado misterio acá. 0 menos la derivada de coseno, que es menos seno, 0 menos seno es 0 más seno, que es seno de t, y acá esto va a quedar como coseno de t. Bueno, una vez que tenemos estas dos cuentas, lo que hay que hacer es encontrar la función módulo de las dos. Entonces, por ejemplo, módulo de b, básicamente nos va a quedar la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de ambas cuentas. Esto va a ser 1 menos coseno de t todo al cuadrado más seno cuadrado de t, ¿sí? Acá se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, una cuestión sería desarrollar esta cuenta y llegar a algo un poco más potable, ¿sí? Tratar de estudiar la función en ese punto. Entonces, fíjense, esto nos va a quedar. En vez de escribir raíz cuadrada, vamos a escribir todo esto a la 1/2 para hacerlo más fácil. Es un tema de nomenclatura, si no hay demasiada modificación al respecto. Desarrollamos este cuadrado, esto nos va a quedar 1 menos 2 por coseno, en este caso menos 2 coseno de t, más coseno cuadrado de t, y acá en este caso va a quedar más seno cuadrado de t, ¿sí? Si es que esto no está mal hecho. Entonces, esto lo que nos va a quedar es 1, esto sigue siendo 1 por definición, o sea que 1 más 1, esto nos va a quedar 2, menos 2 coseno de t, todo esto a la 1/2, ¿sí? Acá nos va a quedar la función módulo. Entonces, para calcular dónde están los máximos y mínimos, lo que se puede hacer, por ejemplo, es derivar esta función y estudiarla en definitiva. Hay un pequeño truco que no todo el mundo lo admite, pero que puede ser posible, que es el siguiente. Esta función, ¿sí?, nosotros podríamos estudiar esta función como raíz cuadrada, o podríamos elevar una nueva función, supongamos f de t, que sea el módulo de esto al cuadrado. ¿Y por qué digo que puede ser algo que es posible? Esto a veces ocurre cuando tienen que estudiar con varias variables, pero es probable que si nosotros tenemos un punto crítico en esta función, lo tengamos también en el cuadrado de la función. Igual es algo que es discutible, pero que se puede evaluar. Entonces, acá nuestra función nueva va a ser 2 menos 2 coseno de t. Vamos a evaluar dónde está el máximo. Para evaluar máximo mínimo, como veíamos en análisis 1, hay que buscar la función derivada y ver dónde esa función derivada se anula. Y es probable que en ese punto la función efectivamente tenga un máximo o mínimo. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar 0, ¿sí?, menos
2 por menos seno de t, o sea que esto nos va a quedar 2 seno de t. Entonces observen ustedes lo siguiente. Lo que va a ocurrir acá es que para que esto se haga 0, ¿qué ocurre? Seno de t, para que seno de t sea 0, t tiene que ser un múltiplo par o impar de pi. Entonces t va a ser cualquier número que sea k por pi, con k que va a ser cualquier número, no real, perdón, sino entero, ¿sí? O sea, un número entero. ¿Sí? Eso sería uno de los temas. Entonces, en ese caso, se puede comprobar si quieren viendo los máximos o mínimos de esta función o la función raíz cuadrada también. Acá hay un pequeño detalle que olvidamos mencionar. No puede ser, o sea, para que esto se anule, ¿sí? Es decir, tenemos que tener una, en este caso, para que se anule esta función, más allá de que pueden ser cualquier valor entero, tiene que ser necesariamente un valor impar, ¿sí? De la función. Entonces, en este caso, t, para que esto hacerlo impar, vamos a hacer lo siguiente. Primero lo hacemos par, o sea, multiplicamos 2 por k, le sumamos 1, con lo cual nos aseguramos que es impar, y luego lo multiplicamos por pi. Entonces, con eso ya nos aseguramos que la función se anule. Y después lo mismo para a. Vamos a sacar módulo de a como una función, ¿sí? En este caso voy a separarlo acá con una línea para que no se lo mezclemos. Esto nos va a quedar la raíz cuadrada de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que son las componentes. Fíjense que en este caso, por identidad trigonométrica, esta suma nos va a dar 1, con lo cual estamos frente a qué caso. En este caso, vamos a tener la raíz cuadrada de 1 que va a ser, ¿sí?, 1. Con lo cual acá lo que se ve es que la aceleración o el módulo de la aceleración siempre es constante, a menos de que el vector obviamente cambie punto a punto.